Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver en comunicación el tema de verbo parte uno. Así que empezamos. El verbo se puede definir de muchas maneras. Vamos a ver cada una de las definiciones. Vamos a comenzar con la definición semántica. Semánticamente, un verbo es una palabra que indica acción, estado o sentimiento, llevado a cabo por un sustantivo. Por ejemplo, en yo juego con Luisa, yo estoy dando a conocer una acción. En Carmen está en su casa, yo estoy dando a conocer un estado. En mi padre me ama mucho, yo estoy dando a conocer un sentimiento. Ahora, de estos tres, obviamente los que más abundan son los verbos de acción, ¿no? Hay muchos más verbos de acción que de estado o de sentimiento, ¿no? Morfológicamente hablando, el verbo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque sufre 5 accidentes gramaticales. Un verbo puede variar en número. Por ejemplo, corre, corren. También puede variar en tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. También puede variar en persona. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. También puede variar en modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿no? Y también varía en aspecto, perfectivo e imperfectivo, ¿no? Entonces, un verbo es una palabra variable porque puede variar en todo lo que está aquí, ¿no? Número, tiempo, persona, modo y aspecto, ¿no? A esas cositas se les llaman accidentes gramaticales, ¿ok? A ver, seguimos. Sintácticamente, un verbo cumple como función ser núcleo del predicado, ¿no? Ahora, recuerda que para esto se puede presentar de tres maneras. Como verbo simple, cuando solamente es una palabra, por ejemplo, Elena juega en el parque. Como verbo compuesto, cuando ya está formado por un verbo auxiliar y un participio. Por ejemplo, ¿no? Elena ha jugado en el parque. Ve diferenciando simple de compuesto, ¿no? El compuesto ya está formado por un verbo auxiliar que mayormente nace de la palabra haber, ¿no? Como ha, y un participio que tú sabes bien que acaba en ado y en ido. En este caso es jugado, ¿no? Estos dos hacen un verbo compuesto. Y también la llamada perífrasis verbal, que ya se genera con la suma de un verbo de apoyo más un infinitivo o gerundio. Por ejemplo, ¿no? Elena va a jugar en el parque o Elena está jugando en el parque. Recuerda que la perífrasis verbal se forma con infinitivos, que son los que acaban en ar, ir, como jugar, y también se forman con gerundios, que son los que acaban en ando y yendo, como en jugando. Entonces, de este modo es que se forman las llamadas perífrasis verbales, ¿no? No las debes confundir, ¿ok? Cada una de estas tres tiene un formato diferente. Ahora, ¿a qué se llama modo del verbo? ¿Qué es el modo? El modo es un accidente del verbo que puede presentarse de tres maneras, ¿no? ¿Recuerdas? Estaba en esta diapositiva de acá, ¿no? Acá te mencioné. Pero los estudiantes suelen olvidar qué es el modo, ¿no? Eh, Puede dividirse de la siguiente manera, ¿no? Existe un modo indicativo, un modo subjuntivo y un modo imperativo. Tienes tú que aprender a reconocer cada uno de estos tres. Cuando un verbo está en modo indicativo, cuando tú simplemente das una información. Nada más, así de simple, ¿no? Una información que afirma o que niega algo, ¿no? Por ejemplo, Inés estudia para su examen. Aquí tú estás usando el verbo estudia
en un modo indicativo, porque lo estás usando para dar una información. Y también podrías tú colocar: Inés no estudia para su examen. Igual también sería modo indicativo, porque estás informando. Entonces, cuando tú usas un verbo para informar, estás usándolo en modo indicativo, que es el que más utilizamos día tras día. En cambio, cuando un verbo es usado en modo subjuntivo, cuando tú expresas un deseo o una duda, por ejemplo, ¿no? Ojalá Inés estudie para su examen. Tal vez Inés estudie para su examen. En el primer caso estás tú dando a conocer un deseo y en el segundo caso estás dando a conocer una duda. Pero en ambos casos, sea duda o sea deseo, tú estás manifestando una posibilidad, porque no es seguro que esto pase, ¿no? No es seguro que esto pase. En cambio, cuando es indicativo, sí es seguro que algo ha pasado, porque si no, no lo informarías. Así de simple. Entonces también puedes tú vincularlo con eso, ¿no? El indicativo te da un dato seguro, el subjuntivo te da una posibilidad. Y por último, ¿cómo usas un verbo en modo imperativo? Es el más fácil de todos, ¿no? Es cuando tú lo usas para expresar una orden o un pedido. Por ejemplo, Inés, estudia para tu examen. Tú estás que le mandas a Inés que haga esto, ¿no? Inés, debes estudiar para tu examen. Si bien acá ya no parece que le mandes, sí le estás pidiendo que haga eso. Entonces, ambos se conciben como imperativo porque tú buscas una reacción de alguien que te está escuchando, ¿no? Por eso que el modo imperativo solamente se usa en segunda persona, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien. También es muy importante que sepas diferenciar qué son verbos regulares de verbos irregulares. Recuerda que los verbos regulares, son los que no sufren variación en su raíz cuando tú los conjugas. Por eso que se llaman regulares, porque mantienen su regularidad. Por ejemplo, ¿no? Cantar es un verbo regular, porque tú puedes colocar canto, canté, cantaste, cantamos, y la raíz cant no cambia, se mantiene fija. Por eso que cantar es un verbo regular. En cambio, los verbos irregulares son los que sí sufren variación en su raíz cuando tú los conjugas. Por eso que se llaman así, porque no mantienen su regularidad. Por ejemplo, dormir es un verbo irregular, porque tú cuando lo conjugas dices duermo, duermes, duermen, durmió. ¿Te das cuenta que la raíz que era con O ha cambiado a UE? Entonces, esto te indica que dormir es un verbo irregular porque su raíz cambia cuando tú conjugas el verbo, ¿no? Así que diferencia ambos grupos. ¿Qué estructura tiene un verbo? Un verbo está compuesto por una raíz, porque es una palabra, ¿no? Y recuerda que todo lo que sobra, todo lo demás, se llama desinencia verbal. Eso lo aprendimos en la clase de partes de la palabra, ¿te acuerdas, no? Por ejemplo, en la palabra o en el verbo cantamos, tú sabes que la raíz es cant, ¿no? Y todo ese amos que está quedando es la llamada desinencia verbal, ¿sí? Acuérdate de eso, ¿no? Recuerda que en los verbos no hace falta que tú digas flexivo de género, flexivo de número, no. Todo lo que queda es una desinencia verbal. Y también recuerda que la desinencia verbal te da información del número, del tiempo, de la persona, del modo y del aspecto en que se encuentra un verbo. O sea, fíjate acá, gracias a la desinencia verbal, tú sabes todo esto de acá, los accidentes gramaticales de un verbo, ¿no? Por ejemplo, veamos la palabra cantamos. Este amos es la desinencia verbal. Gracias a ese amos, tú te das cuenta de que cantamos está en número plural, está en tiempo presente.
está en primera persona, nosotros, ¿no? Está en modo indicativo porque estás informando algo nada más, ¿no? Está en aspecto imperfectivo porque la acción todavía no acaba. Recuerda que el aspecto imperfectivo es cuando un verbo todavía no culmina, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, nosotros cantamos una balada, nadie puede pensar que ya han terminado de cantar, puede que lo sigan haciendo, ¿no? En cambio, cuando es aspecto perfectivo, ya la acción ha culminado, ¿no? Entonces, gracias a la desinencia verbal, tú te enteras de los accidentes gramaticales que posee un verbo. Chicos, llegamos hasta aquí. Ha sido solamente algo básico del verbo, por eso que es verbo uno, y cualquier detalle lo estoy exactizando vía Zoom. Muchas gracias, cuídense mucho.